Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay momentos en la vida en que el alma se cansa, no de amar, sino de sostenerse, no de confiar, sino de esperar. Y en medio de esa fragilidad emocional, muchas veces comenzamos a dudar. ¿Quién nos sostiene cuando ya no podemos más? ¿Dónde está el consuelo cuando todo dentro está roto? La verdad es que el consuelo de Dios no siempre irrumpe en grandes señales. A veces se manifiesta en cosas pequeñas. Una canción que toca justo donde dolía. Una palabra inesperada que llega como un abrazo. Un silencio que no juzga. Una ternura invisible que nos envuelve sin explicación. Cuando el consuelo viene del cielo, no siempre se siente como alivio inmediato, pero sí como presencia que permanece. Es el tipo de consuelo que no elimina el dolor de un momento, pero sí restaura la esperanza poco a poco, que no borra las lágrimas, pero las acompaña. Este episodio es para quienes necesitan saber que no están en soledad, para quienes aún esperan que algo cambie, pero no saben cómo orar o cómo pedir, para quienes tal vez no tienen fuerzas, pero aún guardan fe, porque hay consuelos que no vienen de palabras humanas, sino de lo eterno, y cuando llegan, transforman. Hay momentos en los que el alma se repliega, como si buscara algún rincón donde esconderse de la realidad, no por cobardía, sino por agotamiento. Son esos instantes donde el dolor es tan silencioso que parece invisible para los demás, pero grita intensamente por dentro. Y cuando todo calla, incluso nuestras oraciones se tornan en suspiros mudos. No sabemos qué decirle a Dios, no encontramos palabras, pero el corazón sigue deseando ser escuchado. En el libro de Salmos, número 34, versículo 15, menciona: los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué reconfortante es saber que el cielo no necesita que pronunciemos frases perfectas. Basta con la verdad del alma para que Dios incline su oído. A veces esperamos que el consuelo de Dios venga como una lluvia torrencial que lave toda tristeza, pero el consuelo divino suele llegar como rocío suave, imperceptible al principio, pero constante. Es esa paz que entra cuando menos lo esperamos, que no razona con nosotros ni discute nuestro dolor, simplemente permanece. Se instala en el alma como huésped fiel y transforma lentamente el paisaje interior. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, se nos asegura: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No es la paz de una solución rápida, es la paz del abrazo silencioso que no exige nada y solamente estar. Fíjate que vivimos entre agendas y soluciones, programando cada día para no perder el control. Pero cuando el dolor llega, nos confronta con nuestra vulnerabilidad. Descubrimos que no todo puede arreglarse con esfuerzo o lógica. El consuelo de Dios no opera en el mismo plano. Es un movimiento profundo del cielo hacia la tierra, de lo invisible hacia lo más íntimo de nuestro ser. Nos recuerda que ser sostenidos no es un acto de debilidad, sino una forma sagrada de rendirse al amor divino que no falla. Hay un descanso distinto al físico y es el descanso que se produce en lo espiritual cuando por fin dejamos de pelear, cuando entendemos que no se trata de luchar más fuerte, sino de confiar con más profundidad. Rendirse no es caer, es reposar en aquel
que tiene el poder de levantarnos. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos pide: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no ofrece fórmulas, ofrece su corazón como refugio. Es allí donde las cargas se hacen livianas, no porque desaparezcan, sino porque ya no estamos en soledad para llevarlas. Muchas personas malinterpretan el consuelo como una señal de derrota o aún más de debilidad, pero en realidad ser consolado es un acto de humildad y coraje. Es aceptar que el alma necesita ternura, que no somos inmunes a las tormentas, y en esa aceptación el espíritu se acerca no con juicio, sino con ternura. En el libro de Salmos, número 23, versículo 4, se nos recuerda: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El consuelo celestial no promete ausencia de dolor, promete compañía eterna, y en esa compañía el alma encuentra fortaleza para seguir caminando. El consuelo divino no siempre se presenta como algo extraordinario. A veces, en la manifestación más clara, es cuando hay una conversación inesperada, una canción que aparece justo cuando el corazón más la necesita, o una frase sencilla que alguien comparte sin saber que ha tocado un punto profundo. El cielo tiene formas delicadas de llegar, no para deslumbrar, sino para sanar. Y cuando estamos atentos, empezamos a reconocer esos suspiros de Dios en lo cotidiano. Nos damos cuenta de que el consuelo no tiene por qué venir envuelto en milagros, puede hacerlo envuelto en amor y ternura. Cuando todo se desmorona a nuestro alrededor, tenemos el impulso de intentar reconstruir lo visible. Queremos volver a la rutina, recuperar relaciones, restablecer nuestro entorno. Pero el Espíritu de Dios tiene otra estrategia. Empieza por dentro. Su consuelo no busca reparar primero lo externo, sino restablecer lo esencial. Él toca el alma antes que la superficie. Se ocupa de lo que nadie ve, pero que sostiene todo lo demás. En el silencio interior, donde sentimos que nada funciona, Él comienza a restaurar las fibras invisibles del corazón, aquellas que llevan tiempo rotas sin que lo hayamos notado. También hay lágrimas que no mostramos, que no derramamos delante de nadie, porque sentimos que no serán entendidas. Pero el cielo conoce cada una de ellas. No se pierde ni una sola. El consuelo de Dios empieza por validar lo que sentimos, sin minimizar y sin juzgar. En el libro de Salmos, número 56, versículo 8, se dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Esta imagen revela que no solo nos observa, también nos honra en nuestra vulnerabilidad. Las lágrimas se convierten en oración silenciosa, y esa oración, aunque sin palabras, mueve el corazón del Padre, porque Él escucha desde lo profundo lo que nunca podemos decir en voz alta. Cuando Dios consuela, no siempre cambia lo que duele, cambia lo que creemos sobre lo que duele, transforma el significado del sufrimiento, no lo anula, lo redime, nos permite mirar la herida con otros ojos y descubrir que aunque nos marcó, no nos define. El consuelo celestial nos enseña que hay belleza en las grietas, porque por ellas entra la luz. Lo que parecía ruina se convierte en terreno fértil para crecer. Esa transformación es lenta pero firme, y cuando empezamos a entenderla, dejamos de temerle al dolor y comenzamos a caminar con él como parte del viaje hacia lo eterno. Recordar a Jesús en el huerto de Getsemaní es abrazar nuestra humanidad. Él, sin pecado, conoció la angustia más profunda.
En su momento de mayor quebranto emocional, no recibió una multitud de ángeles, solamente uno, pero fue suficiente. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 43, se nos dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Este pasaje nos enseña que Dios no necesita llenar el cielo de señales para consolarnos. A veces, con una sola manifestación basta. Cuando sentimos que no podemos más, Él envía lo que necesitamos, ni más ni menos. Y ese toque divino no siempre cambia las circunstancias, pero sí nos da fuerza para permanecer de pie. A veces, el consuelo no llega como una respuesta, sino como un recuerdo. Vuelve a nosotros aquella palabra que escuchamos años atrás, ese momento en que sentimos paz inexplicable, o esa noche en la que pensábamos que todo había terminado y algo nos sostuvo. Dios recicla memorias para recordarnos que nunca ha dejado de actuar. Él toma lo que vivimos y nos lo devuelve con nuevo sentido. En ese acto de traer a la luz lo olvidado, nos deja entrever que lo que parecía pasado sigue siendo parte de nuestro presente redentor. Las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Cuando todo parece frágil, cuando los planes se desvanecen, el alma se aferra a lo que no cambia. Su consuelo no depende si lo vemos o lo sentimos, depende de lo que Él dijo. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, dice, no te dejaré ni te desampararé. Esta afirmación, aunque sencilla, contiene un peso eterno. Saber que no estamos abandonados transforma la desesperanza en espera. La fidelidad divina no responde a nuestro mérito, sino a su naturaleza. Él es fiel incluso cuando no lo entendemos. El cielo consuela incluso cuando no lo percibimos. Hay días en los que sentimos que nada sucede, que la oración no fue escuchada o que el silencio pesa más que las palabras. Pero en esos momentos Dios sigue obrando. Como el sol detrás de las nubes, su presencia permanece aunque no la veamos. Nos sostiene en lo invisible. El consuelo de Dios no siempre va a ser palpable, pero siempre será real. Y esa certeza, aunque no grite, tiene el poder de sostenernos cuando todo parece susurrar abandono. Hay consuelos que vienen en forma de personas. Alguien aparece sin explicación y nos dice justo lo que necesitábamos. Otras veces, simplemente alguien se sienta a nuestro lado y no dice nada, pero su presencia grita empatía. Dios también consuela a través del prójimo, seres que aunque no comprendan todo lo que vivimos, se convierten en reflejos de su abrazo. A veces el cielo manda compañía antes que soluciones, y en esa compañía descubrimos que lo más importante no siempre es resolver, sino sentirnos acompañados. El consuelo divino nunca llega tarde, aunque nuestro reloj interno clame por respuestas inmediatas, el tiempo de Dios es preciso. No llega antes porque su propósito aún no está listo. No llega después porque conoce nuestra resistencia. Llega justo cuando el corazón puede recibirlo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se nos asegura, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Esta verdad nos invita a respirar, a confiar, a dejar de correr en círculos y aprender a esperar en reposo, porque cuando el cielo consuela, lo hace en el tiempo exacto de la sanación. El consuelo de Dios no solo alivia, también direcciona. Cuando el alma ha sido restaurada, comienza a escuchar con claridad lo que antes se confundía entre el dolor. Y entonces descubrimos que no todo lo que nos hirió fue en vano. Hay llamados que nacen de las heridas. El quebranto
nos vuelve sensibles a las necesidades que antes ignorábamos. Por eso, a veces lo que nos rompió se convierte en lo que nos impulsa. Dios consuela para levantarnos, pero también para enviarnos. Ser consolado no significa olvidar, sino rectificar. Los momentos que una vez parecieron una sentencia se transforman en testimonio. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4 se nos dice, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Aquí se revela una verdad poderosa. Somos consolados para consolar. Lo que aprendimos en medio del dolor se convierte en recurso para sostener a otras personas. El consuelo recibido se vuelve consuelo entregado y así se forma una cadena invisible de gracia que nunca se romperá. En las temporadas más oscuras hay una presencia que no nos abandona, el Espíritu Santo. Él no solo observa, habita y mora en lo profundo. Su consuelo no es externo sino interno, no es pasajero sino permanente. Aunque todo lo demás falle, su presencia permanece. Nos recuerda que no estamos en soledad ni cuando queremos estarlo. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16, se nos asegura, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El cielo no envía a alguien que viene y va, sino a alguien que se queda. Fíjate que el dolor tiene la capacidad de revelar lo esencial. Nos quita lo accesorio, lo superficial y nos deja con lo que realmente importa. En ese despojo, Dios consuela mostrándonos que no necesitamos tanto como pensábamos. Su presencia basta y lo que antes nos daba seguridad externa pierde peso y aprendemos a descansar en lo invisible. Este consuelo no se apoya en cosas, se apoya en confianza y esa confianza se vuelve el faro que nos guía, aun cuando no vemos el horizonte. El consuelo que viene del cielo no siempre elimina el dolor, pero sí nos enseña a caminar con él. Aprendemos que estar rotos no nos incapacita, nos sensibiliza. El alma que ha sido consolada sabe reconocer otros corazones heridos y no huye del dolor, sino que lo abraza, lo transforma y lo convierte en semilla de compasión. Porque cuando el cielo consuela, no lo hace solo por nosotros, lo hace a través de nosotros para otras personas. Ese consuelo se convierte en legado porque es una forma de amar que sana. Y cuando el alma ha sido consolada verdaderamente, ya no busca explicaciones, busca un propósito, comprende que no todo tiene que entenderse para ser significativo. Lo que antes se vivía como pérdida, comienza a vivirse como semilla. Y aunque el dolor dejó marcas, esas marcas ahora se convierten en mapa para otros. Dios consuela no solo para sanar el presente, sino para preparar el futuro. El consuelo es también preparación. El corazón consolado se vuelve un espacio seguro, no por no haber sufrido, sino por haber sido sostenido. Allí, otros encuentran paz, no porque todo esté resuelto, sino porque hay evidencia de que es posible seguir. El testimonio del consuelo se convierte en faro, no impone caminos, sino que ilumina posibilidades, porque quien ha sido restaurado sabe que no se trata de tener respuestas, sino de ser presencia. A medida que sanamos, también aprendemos a escuchar con más profundidad. El consuelo nos afina el oído espiritual. Ya no oímos desde la prisa, sino desde la compasión. Y lo que antes nos parecía ruido, ahora puede ser la súplica silenciosa de alguien que necesita lo mismo que nosotros. Dios transforma nuestro interior no solo para que vivamos mejor, sino para que escuchemos mejor.
El alma consolada es un alma disponible. El consuelo que viene del cielo no nos hace olvidar, nos enseña a mirar diferente. Recordamos, sí, pero desde la paz. Lo que dolía ahora enseña, lo que rompía ahora inspira. Cada herida cicatrizada es evidencia de una misericordia activa, y esa memoria transformada se convierte en legado, una historia que no cuenta el dolor, sino la restauración, porque la gracia siempre tiene la última palabra. Al final, descubrimos que el consuelo de Dios es más que un alivio, es promesa de eternidad. Lo que vivimos aquí es apenas un susurro de lo que nos espera. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, se nos pide: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta esperanza nos sostiene en lo más hondo, no porque neguemos lo difícil, sino porque sabemos que no es lo último. El consuelo nos acompaña en la vida, pero también nos prepara para la gloria. Y en ese caminar entendemos que todo consuelo aquí es eco de un amor que nunca termina. A lo largo de este episodio hemos caminado por senderos heridos que se transformaron en huellas de luz. Descubrimos que el consuelo de Dios no es un simple alivio, es una presencia que redime, una voz que susurra en el silencio, una fuerza que nos hace permanecer en medio de la tormenta. Hoy entendimos que hay consuelos envueltos en memorias, otros en promesas, algunos en compañía, pero todos llevan la firma del cielo. Y en ese abrazo invisible que Dios nos extiende, podemos respirar de nuevo, confiar de nuevo y amar de nuevo. Así que si estás atravesando un momento de quebranto, recuerda esto: Dios no llega tarde, su consuelo camina contigo y no estás en soledad, porque nunca lo has estado. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Tal vez hay alguien más esperando un suspiro del cielo. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me detengo en tu presencia, no para entenderlo todo, sino para descansar en tu consuelo. Tú que conoces cada rincón de mi alma, tú que has contado cada lágrima derramada en silencio, tú que has enviado ángeles invisibles cuando más lo necesitaba, te doy gracias. Gracias por estar incluso cuando el cielo parece callar. Gracias por hablar a través del susurro, de la memoria y de la promesa. Gracias por consolar sin prisa, sin juicio y con ternura. Te pido que sanes lo profundo, que restaures lo que ni yo sé cómo nombrar, que transformes el dolor en propósito, la herida en testimonio y la espera en confianza. Espíritu Santo, habita en mí como consuelo constante. Hazme espacio seguro para otros, con voz suave en medio del ruido, reflejo de tu compasión activa. Y cuando el camino se torne oscuro, recuérdame que tú no llegas tarde, que lo eterno está obrando, aun cuando lo visible parece quebrarse. Hoy me abrazo a tu consuelo, ese que redime, acompaña, envía y me enseña que en ti la esperanza nunca se apaga. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.